Ya al espacio de la entrevista de Hechos AM, como les decíamos, hoy vamos a hablar sobre esas reuniones que están sosteniendo diputados del Partido Arena con representantes del gobierno para discutir, entre otras cosas, el proceso de aprobación del Presupuesto General de la Nación 2018. Pero pongamos algunos puntos en contexto. Los equipos técnicos del gobierno y del Partido Arena se reunieron con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, luego que el gobierno accedió a la petición de Arena para que las nuevas negociaciones fueran acompañadas con organismos internacionales. Arena, pese a estar consciente de que hay una deuda a corto plazo que se tendrá que pagar, dice que hoy por hoy la prioridad es el Presupuesto General de la Nación 2018. Para hacer un examen de las autónomas también, que es un área que nunca se había estudiado adecuadamente en cómo se estaban gastando los dineros que estas instituciones manejan, y estamos en el momento ahorita que estamos revisando los ingresos y luego pasamos a revisar los gastos que vienen en el presupuesto. Quedado de acuerdo a ambas partes de que sí debe de cumplir el presupuesto del 2018, tanto la ley de responsabilidad como la sentencia de la sala, y esto es un primer acuerdo bueno que me parece que es positivo. Ahora, el BID va a terminar de validar ingresos y gastos. El gobierno busca reestructurar la deuda de corto y mediano plazo y pasarla a largo plazo. Además, buscar un acuerdo fiscal que deje limpia la mesa para el presidente que asuma en junio de 2019. Otra de las preocupaciones del gobierno es, según Roberto Lorenzana, que el Partido Arena no quiere aprobar el presupuesto hasta el próximo año. Según el secretario, tirar las cosas ya muy lejos, ya hasta un periodo de vacación, eso establece cierto riesgo, de tal manera que no podría haber aprobación este año y dejar el presupuesto para el próximo año, lo cual ya es un incumplimiento desde el punto de vista constitucional, ya que el presupuesto se aprueba antes del 31 de diciembre, expresó Lorenzana. Arena ha señalado en primer momento que al presupuesto 2018 se le puede reducir entre 200 y 250 millones de dólares que se han destinado, entre otras cosas, para viajes, publicidad y viáticos. El secretario técnico explicó que el Ejecutivo ha propuesto un nuevo acuerdo fiscal que incluye una serie de compromisos a cambio de la aprobación de préstamos para balancear el presupuesto 2018 y pagar deudas que se vencen en el futuro y la deuda a corto plazo de letras del Tesoro, LETES. En este acuerdo también se busca establecer una transición para un nuevo gobierno en 2019. El secretario técnico aseguró que las negociaciones van avanzando y que han existido concesiones entre las partes. El gobierno, dijo, ha cedido a la propuesta de Arena de tener el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo BID. El Banco Interamericano, dijo Lorenzana, ya les entregó opinión sobre el presupuesto y les dijo que los ingresos están bien calculados, pero aún falta analizar los gastos. Esta mañana conoceremos la visión de Arena en las negociaciones que sostiene con el gobierno. Comenzamos. Y como se los adelantábamos, saludamos esta mañana de día miércoles al doctor Donato Bacariano. Él es diputado por el Partido Arena, que trabaja en las comisiones de salud y también en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Doctor, un gusto que nos acompañe. Gracias, licenciado Burgos. Es un placer estar aquí en este digno programa y principalmente saludando a todos los salvadoreños. Hablemos, doctor, de esas negociaciones que están llevando con los personeros del gobierno. ¿Cuáles son los términos de la negociación y qué tan cerca se podría estar de un acuerdo para aprobar el Presupuesto General de la Nación 2018? Yo creo que aquí el tema principal hay que dejar sumamente claro que no es el tema de una negociación. Va más encaminado a la construcción de una solución fiscal para el país, un rescate fiscal del país. Al referirme a esto, lo hago por el hecho de que en muchas ocasiones se cree que las reuniones van en una especie de arreglo bajo la mesa, en el sentido de dame algunas cosas y yo te voy a conceder algo otras. No, aquí la situación es que hemos ido avanzando a pasos agigantados a entrar en una verdadera crisis. Ya hemos tenido vislumbrar en el horizonte algunas situaciones especiales que nos ha tocado vivir, como por ejemplo el hecho de haber caído en impago hace poco tiempo, que tuvo una repercusión enorme y que todavía hasta este momento todavía la estamos pagando.
y principalmente porque la percepción es una, dijéramos, de las categorizaciones más importantes que tienen los bancos para tomar decisiones. Entonces, la banca se maneja en base a percepciones. Entonces, si tenemos un país que tiene la percepción de que está conflictado, que no se encuentran soluciones, que no hay un rumbo definido hacia dónde vamos a caminar, esto afecta realmente la credibilidad del país. Por lo tanto, creo que en este momento tenemos una oportunidad muy importante como país, puesto que hemos dado algunos pasos importantes que son reconocidos incluso por los organismos financieros internacionales, en el sentido de que hemos llegado a acuerdos que han generado una buena imagen, como por ejemplo la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el acuerdo mismo de pensiones, que si bien es cierto, hay que reconocer que no es la solución mágica para todo el mundo, pero que sí generó una expectativa de seguridad en la banca internacional, y que incluso las calificadoras de riesgo lo han visto con buenos ojos. Entonces, el comenzar a analizar la visión de construcción de un rescate fiscal del país creo que es importantísimo. Ahora, lógicamente, esto va encaminado por pasos. Uno de los pasos, o el primer paso que vamos a tener que realizar, es algo que ya tenemos un tiempo limitado, como por ejemplo es el hecho de la construcción de un presupuesto general de la nación que tenga la validación necesaria, que estamos hablando con los números reales, que tenemos claridad meridiana de cuánto es la necesidad de cobertura del déficit fiscal que vamos a manejar, y para dar los pasos respectivos. Y además convertir el presupuesto general de la nación hoy en esta oportunidad como un instrumento que vaya delimitando cuáles son las apuestas estratégicas que como país le vamos a ir construyendo nosotros los políticos. Entonces, creo que esta oportunidad y estos momentos que estamos viviendo es de aprovecharlos. La aspiración nuestra en el tema presupuestario, que es el primer paso que vamos a dar, no radica en única y exclusivamente hacer o repartir, dijéramos, los impuestos que contribuyen todos los salvadoreños, sino de que tengamos la oportunidad de invertirlos efectivamente. De hecho, doctor, hay aspectos importantes y declaraciones que se han dado a lo largo de los últimos días por parte de representantes de su partido, del Partido Arena, donde hablan de que se puede reducir parte de los gastos que vienen contemplados en el presupuesto general de la nación. Arena hablaba de entre 200 y 250 millones de lo que consideraban se podían eliminar como parte del presupuesto o se podrían distribuir en otras áreas. Pero, ¿cuáles son esos gastos que ustedes consideran que se pueden recortar al proyecto de presupuesto que presentó el gobierno en septiembre? Hay diferentes opiniones que coinciden en una realidad que estamos viviendo como país. Por ejemplo, no es solo lo que Arena esté diciendo, sino que incluso ya hay jurisprudencia sentada sobre el caso. Tal es el caso de la resolución de la Sala de lo Constitucional, que tiene que ver con el tema presupuestario. La Sala de lo Constitucional estableció una serie de parámetros en los cuales tenían que ser aplicados en este presupuesto. Gastos superfluos están señalados en esta oportunidad, contratación de plazas de forma excesiva está señalado también por parte de la sala, la compra de vehículos, la utilización exagerada de viajes al exterior, y una serie de señalamientos que se hacen y que nosotros los coincidimos en esa visión definitivamente. ¿Pero qué tan receptivo es el gobierno? Ahora, lógicamente, también hay que entender que cuando yo decía que el presupuesto es un instrumento que puede dar una claridad meridiana de cuáles son las apuestas estratégicas del país, también en esa misma resolución de la Sala de lo Constitucional establece que las áreas sociales son de vital importancia y hace señalamientos específicos de áreas
como por ejemplo el área de salud, el área de educación, el área de seguridad pública. Pero desafortunadamente lo que observamos en el presupuesto presentado es que estas áreas, en lugar de recibir el aporte mayor, son las que han tenido reducción en el presupuesto. Aunque el presupuesto en términos generales lleva un aumento de 10.9%, alrededor de un 11% más que el del año pasado. Pero las áreas estratégicas de país, en lugar de apostarle, aumentarles, por ejemplo, lo que ha aumentado el presupuesto, un 11%, no, estas han sido reducidas. Entonces creo yo que es ahí donde realmente podemos hablar. Pero, licenciado Burgos, quisiera hablar no solamente de lo que estamos haciendo por el poco tiempo que tenemos, sino la apuesta estratégica que debemos de implementar, porque cuando sucede alguna situación de caos, creo que son los momentos importantes en los cuales se puede crear una inflexión y tratar de darle otro rumbo al país. Un ejemplo claro, el tema de presupuesto, habría que analizarlo y comenzar a apostar lo que han hecho en otros países, como por ejemplo la implementación del presupuesto por resultados. ¿Qué significa esto? Que ahora nosotros solo vemos el monto que le vamos a apostar a un determinado ministerio. En cambio, el presupuesto por resultados es, no solamente se le da el monto, sino que hay una distribución por programas y cada uno de estos programas deben de tener metas medibles, tanto a corto, mediano y a largo plazo, para ir viendo a ver si se van cumpliendo o no. Un ejemplo claro, si hay una apuesta en el área de educación a un determinado programa, decir, bueno, con este programa yo pretendo reducir la deserción escolar. Entonces, hay que ver si realmente se redujo la deserción escolar. Si con este programa de capacitación para los maestros yo pretendo mejorar la calidad de la enseñanza y por ende tener un nivel superior de educación, hay que medirla. Cómo está esa PAES, cómo está ese examen que se les hace en los diferentes niveles educativos. En otras palabras, el presupuesto por resultado no es con la idea de que un ministro, un presidente o un partido político decida cuáles son los programas, sino que los programas deben de ir encaminados específicamente a tener un resultado y un pulso efectivo dentro de la población. Pero ¿eso querían ustedes que se implemente a partir de cuándo? Porque ya el proyecto de presupuesto ya está presentado. ¿Ustedes buscarían influir a que esto se incluya ya en el presupuesto 2018? Ese es el punto, licenciado. Nosotros, si bien es cierto, estamos haciendo un análisis exhaustivo de este presupuesto, pero la apuesta nuestra es a lo que acabo de explicar. Y quiero explicarles algo importante. Este presupuesto ahorita lo estamos observando desde dos puntos de vista. En primer lugar, creo yo, y hay que reconocer que el gobierno en este sentido, hasta este momento, si bien es cierto, lo ha hecho con retraso, pero hay que entender que hay signos de buena voluntad. ¿Por qué digo que hay signos de buena voluntad? Por una cuestión bien importante, porque nos hemos puesto de acuerdo. En primer lugar, comenzar por lo que debemos de comenzar, el análisis presupuestario. Y aquí han habido varias concesiones. Una de ellas es que nosotros solicitamos la cooperación de un organismo financiero internacional para que validara las cifras, para que las cifras que se nos estén presentando sean cifras reales, apegadas lógicamente a una base para poder de ahí partir de hacer el análisis. En segundo lugar, se nos aceptó también que fuese el presupuesto lo primero que íbamos a revisar y en base a dos parámetros importantes, que este presupuesto debe de estar enmarcado en las leyes vigentes del país, y las leyes vigentes del país que tienen que ver en materia presupuestaria
son dos al momento. La primera, que es la ley de responsabilidad fiscal, que le permite una regulación marco de endeudamiento y de gasto y de responsabilidad fiscal que debe de manejar el gobierno. Y en segundo lugar, la resolución de la sala que se refiere al presupuesto específicamente. Entonces, estos dos marcos regulatorios legales creo que debe de enmarcarse el análisis presupuestario. Y por último también que hemos pedido la colaboración, en este caso al BID, que es el análisis de una de las áreas que nunca se había hecho un análisis profundo, como es el caso de las autónomas, que manejan grandes cantidades de dinero, pero por ser autónomas, prácticamente casi separadas en su funcionamiento del gobierno, han quedado aisladas. Y este caso le estoy hablando de autónomas como el caso de CEPA, el caso de CEL, el caso de ANDA, y así hay otras también que ahorita no las voy a mencionar, pero hay una serie de análisis que hay que realizar. Inclusive nosotros estábamos pensando hasta hacer un análisis de banca de segundo grado, incluso como el caso de Bandesal, en el cual recibe enormes cantidades de dinero directamente, sí, y los distribuye, y hasta este momento hay rumorología de que se utiliza en muchas ocasiones con tendencias, pues, ¿verdad? Pero todo eso, lógicamente, nosotros tenemos, si bien es cierto, la información no detallada, pero que tenemos que ponerle atención a todo esto. Doctor, no sé, percibo yo que hay un cambio también de discurso de parte de Arena en cuanto al tema del presupuesto y al tema de un posible pacto fiscal, porque en meses anteriores hemos escuchado opiniones más de choque de parte de su partido, e incluso hemos escuchado declaraciones del gobierno cuando decía es que Arena lo que busca es asfixiarnos por el lado de las finanzas, y hoy vemos que tanto el secretario técnico dice que ven voluntad de parte de Arena, y vemos también en Arena diciendo, bueno, miren, creemos que sí podemos llegar a acuerdos lo antes posible y que podemos ponernos, digamos, en sintonía en cuanto a lo que el país necesita. Mira, yo creo que ese tipo de declaraciones lo que hacen es tratar de justificar errores que se han estado cometiendo y que se continúan cometiendo. Un ejemplo claro, ya no podemos seguir con el nivel de endeudamiento que tenemos sin, dijéramos, obtener como retribución, como sociedad, lo suficiente como para que amerite el endeudamiento en algunas áreas. Un ejemplo claro, hemos llegado a un punto que solo pagando intereses de los préstamos que tenemos, se gasta más en el pago de los intereses. No estoy hablando de pago de deuda, de pago de intereses, se gasta más que un presupuesto como por ejemplo el del Ministerio de Salud Pública, que es uno de los más grandes, que es el segundo más grande. Se paga más en el pago de intereses de deuda que en el gasto que se hace en el Ministerio de Salud en forma global. Entonces, creo yo, además de eso, creo que es importantísimo ver los señalamientos que han estado haciendo las calificadoras internacionales, y nosotros no tenemos como partido político la capacidad de manejar todos los organismos financieros internacionales. Si nosotros tuviéramos esa capacidad, que bien le iría a El Salvador, pero eso no lo tenemos. Lo que pasa que en muchas ocasiones es fácil dar una justificación de esa naturaleza y tratar de achacarle a un partido político que no está con la responsabilidad del gobierno, decir que los están obstruyendo. Si realmente las cosas se hiciesen con evaluaciones técnicas y con inteligencia y con compromiso para el desarrollo del país, dejando a un lado en estar pensando en las próximas elecciones y en cómo me voy a perpetuar en el poder por estar en el poder y porque esa es la línea ideológica que me dan, creo yo que es un error garrafal. Y a estas alturas tenemos experiencia grande. Un ejemplo claro lo tenemos en el caso de Venezuela, que no es el problema de cuánto dinero se tenga. Venezuela es un país riquísimo, es un país que tiene recursos enormes, y cómo está. Entonces el tema no es el acceso a dinero, el tema es
la visión de cuál es mi compromiso para construir un mejor El Salvador. Y de hecho, doctor, hablando de Venezuela, hoy nos despertamos con la noticia de que ha caído en impago selectivo debido a que no cumplió compromisos internacionales y por aproximadamente 200 millones de dólares, y la situación tiende a complicarse aún más para la economía venezolana. Bueno, imagínate, ¿quién creería que un país rico como Venezuela esté en impago? Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que analizar y analizarlas de una forma franca, de una forma transparente. Yo aquí en este momento, te digo, no le estoy achacando culpa de nada a nadie. Estamos tratando de construir los mecanismos que puedan permitirnos recuperar fiscalmente al país, de darle viabilidad, porque nosotros no quisiéramos entrar en un caos y en un desorden como lo están viviendo otros países, el caso mismo de Venezuela. Creo que para eso nosotros sentamos y fomentamos una democracia. Ya vivimos un conflicto anteriormente. Creo que el camino para construir un mejor país es la democracia, y la democracia la debemos de cuidar todos. Y parte del cuidado de la democracia es lo que estamos haciendo actualmente, siendo consecuentes, teniendo una visión de país y apostándole a eso. Por eso es que tú puedes observar que en estos momentos que estamos próximos a un evento electoral, nuestro acercamiento no es de confrontación, al contrario, es de construcción. La construcción que nos pueda permitir sacar adelante El Salvador y darle una respuesta a la gente. Ya no podemos continuar diciendo que la delincuencia se aumenta porque es culpa de Arena. La delincuencia, las maras se organizan porque es culpa de Arena. Ya eso ya nadie se los cree. Ya hasta el estribillo que decían en los 20 años y los 20, ya hasta eso ya rayó definitivamente. Y nosotros no tenemos por qué ponernos que todo lo que está pasando es por culpa de los 10 años del FMLN. No, yo creo que ahorita estamos en un buen momento para comenzar a construir visiones de país. Y ese es el llamado que nosotros les estamos haciendo, y es el compromiso que tenemos, y que lo estamos haciendo transparentemente. Por eso una de las cosas que nosotros hemos pedido también es que este tipo de construcción de soluciones de país y de rescate fiscal de El Salvador no se hagan de una forma oculta. No hay por qué dar la sensación que, como tú en un principio dijiste, vamos en una negociación. Sí, pero aquí estamos en una, no es negociación, es construcción de solidez financiera para El Salvador. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Esperemos también que en determinado momento tengamos acceso a los medios de comunicación, a ese proceso que se está llevando entre los personeros del gobierno y los representantes del Partido Arena. Vamos a la pausa y regresamos con más de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el diputado Donato Baquerano, diputado por el Partido Arena, y estamos hablando de esas reuniones que están sosteniendo con personeros del gobierno, donde se está analizando, entre otras cosas, la aprobación del presupuesto general de la Nación 2018. Doctor Baquerano, entre las peticiones que había el gobierno también estaba una propuesta de aprobación de deuda por más de 2.800 millones de dólares. ¿Cómo está este punto en específico? Porque las declaraciones que daba el secretario técnico de la presidencia eran las siguientes. Decía, es necesario solventar este tipo de situaciones hoy, porque si no, la persona que va a asumir la presidencia de la República en 2019 va a encontrar un panorama difícil. ¿Por qué? Porque hay pagos con los que el país debe cumplir, pagos que van más allá de los 2.000 millones de dólares. Pero ¿cómo ve Arena estas peticiones en específico respecto a la emisión de más deuda? Bueno, casi lo que nos están solicitando son alrededor de 3.900 millones de dólares. Pero en estos puntos creo que nosotros debemos de ir poco a poco, en el sentido de que para alcanzar una altura, y si usted tiene una escalera, tiene que utilizar los peldaños, cada peldaño a la vez. No se puede pasar del primer peldaño al último de una sola vez, a no ser que sea el hombre araña. Entonces, creo yo que lo que tenemos que ir haciendo es ir
En primer lugar, construyendo un ambiente de credibilidad. Hasta este momento, todas las acciones que ha realizado el gobierno en materia de sentarnos a hacer este análisis han sido buenas. No, hay que reconocerlas. Hemos percibido que hay buena intencionalidad y eso ya es un punto muy importante, pues, ¿verdad? Por otro lado, creo yo que cuando comencé diciendo que teníamos que construir este rescate fiscal, la construcción y solidez de los acuerdos que lleguemos van a ir encaminados de acuerdo al cumplimiento que nosotros tengamos. Pero para llegar a ese punto tenemos que ir evaluando poco a poco qué es lo que estamos haciendo. Un ejemplo claro, según datos del IS, y creo que salió en uno de los rotativos matutinos, salió un dato muy importante, ¿no? Que se refería específicamente al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde hacía un análisis entre diciembre del 2016 y agosto de este año. En ese análisis salía de cuántos empleos se habían ganado y cuántos se habían perdido. Y en materia de empleo privado, se habían perdido 6.270 plazas entre esa fecha, que es diciembre del 2016 y agosto de este año. Se habían perdido 6.270 plazas, sector privado, pero ¿qué había sucedido en esa misma fecha en el sector público? El sector público había aumentado 2.450 plazas. ¿Alguien puede hacer un análisis de este dato? De que en el sector público suben 2.450 y en el privado reducen 6.270, pues puede ser, bueno, pero el Estado está generando empleo. Pero la pregunta es, ¿quién paga estos empleados? O sea, los paga los impuestos de los salvadoreños. Y qué bueno que haya dinero para esto. Pero ¿qué es lo que se deja de invertir? Se deja de invertir en las áreas sociales importantes como salud, educación y seguridad pública. Entonces, ¿por qué estos empleos no van para esas áreas específicamente? Entonces yo creo que es importante tener una claridad meridiana qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos que hacer, porque de nada nos sirve seguir endeudando al país, colocando mayor cantidad de impuestos, mejorando la capacidad de cobrar impuestos del Ministerio de Hacienda. De nada nos sirve si hay un agujero grande en el cual todo lo que estemos echando en materia de recursos que se puedan captar, se vayan y desaparezcan sin ninguna retribución a nuestra sociedad, porque créemelo, es duro. Ahorita están pasando, el día de ayer comenzaron a hacer las pruebas de las PAES y ese es un golpe serio que hay que hacer un análisis profundo. ¿Desde cuándo estamos haciendo estas pruebas? ¿Cómo ha ido? Si se ha ido mejorando, si se ha ido desmejorando, porque esta prueba no solo mide lo que los alumnos aprenden, miden el funcionamiento total del aparato educativo del país. Entonces, creo yo que el tema no es solamente hablar de préstamos, de ver cómo se consigue mayor cantidad de dinero, sino cómo se es efectivo. Doctor, ya que estamos hablando de empleados del sector público y estamos hablando de las necesidades que existen también en muchas áreas, un grupo de empleados del Ministerio de Salud me preguntaba cuando ellos se daban cuenta que usted iba a estar hoy en el espacio de la entrevista, me decían, ¿qué va a hacer Arena por el tema del escalafón? Ellos todavía están pidiendo que se aplique el escalafón tal y como fue aprobado en la ley, y el gobierno ha dicho que solo se puede destinar un 3 o un 4% para empleados que devengan menos de $2.000. ¿Qué piensa Arena sobre el tema y la discusión que existe en cuanto al escalafón del sector salud? Bueno, mire, nosotros tenemos una visión del tema de escalafón que va inmersa en el análisis completo de lo que es el tema presupuestario, y lógicamente como país, primero nosotros quisiéramos
que todos los salvadoreños tuvieran un sueldo digno. De eso creo que no hay nadie que no lo deseara. El tema del escalafón ha sido manejado pésimamente por parte del gobierno del FMLN. ¿Por qué razón? Porque el escalafón tiene cosas muy buenas, como por ejemplo que el escalafón no es una prebenda, el escalafón es algo que se gana con el esfuerzo de los trabajadores y de los buenos trabajadores, porque para tener acceso al escalafón se necesita ser un buen trabajador, ser bien evaluado por sus jefes, y hay parámetros que tiene que ir cumpliendo para poder accesar a este escalafón. En otras palabras, es un estímulo al buen trabajo. Y qué bueno que un área social tan importante como que es el área de salud la tenga. Ahora, hay una cuestión importante también. En muchas ocasiones, y esto sí hay que reconocerlo también, que es el hecho de que hay muchos señalamientos de que en determinado momento es demasiado, dijéramos, voraz en cuanto al consumo que puede hacer del presupuesto, que en el sentido de que hay algunas aberraciones en las cuales hay ciertos, no hay una medición que generara algún grado, dijéramos, de encauzamiento, porque hay sueldos que son demasiado disparados y que siguen con esa dinámica de aumentar año con año, y eso hay disparidades en cuanto a en ese sentido. Entonces, lo que sí tenemos claro nosotros es que los trabajadores del sector salud es un trabajador muy comprometido con el país, y ellos en muchas ocasiones se han acercado para decir que la decisión que tomaron de aplicarlo parcialmente el año pasado, ¿por qué tomarla desde el gobierno? ¿Por qué no sentarse con los trabajadores? Han tenido un año para hacerlo y nosotros los hemos estado insistiendo que lo hagan. Los trabajadores lo han estado pidiendo. ¿Por qué no se sientan a construir una cosa más lógica, más justa con el gremio de los trabajadores? Pero ¿qué es lo que sucede? Siempre es la misma dinámica, lo van dejando a última hora, van trasladando las cosas para que el tiempo sea un aliado de ellos y no un aliado de buscar una solución adecuada. Entonces yo sí creo que el tema del escalafón de salud, en primer lugar hay que hacerle una revisión, pero si es una ley, las leyes hay que cumplirlas definitivamente. Entonces, si no se ha modificado esa ley, ha sido por culpa de las personas que han tenido la responsabilidad de hacerlo y no han construido. Si el FMLN se sienta a platicar con su principal partido de oposición para poder construir una visión de país, entonces un partido de gobierno como el FMLN, ¿por qué le va a tener temor a los trabajadores de salud a sentarse a construir una solución adecuada? Muy bien, doctor, estamos concluyendo ya el espacio de la entrevista de Hechos AM. Le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Obviamente todavía hay mucho de qué hablar en materia fiscal y estamos pendientes de estos encuentros que están sosteniendo ustedes con los personeros del gobierno. Gracias por acompañarnos, doctor Donato Baquerano. Licenciado Burgos, es un placer, y agradeciéndole siempre a toda la teleaudiencia de Canal 12 por esa sintonía y por habernos permitido estar en sus hogares. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a esta mañana. Vamos con Célida Magaña y con